Perfecto. Bien. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la presentación. Vi que Cintia y Ricardo siguen charlando en el foro muy bien. Esa es la idea, sí. Como dice Ricardo también, eh, las columnas que hay que ajustar son la primera y la cuarta, ¿sí? Donde está el percentil es en la cuarta columna. Así que es que también vi que Tomás también habías hecho de la acumulada, ¿sí? Bien, bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a seguir viendo este sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces lo que teníamos habíamos visto cómo resolver un sistema triangular inferior, ¿sí? Que teníamos este procedimiento, ¿sí? Primero el x1 lo obteníamos como b1 sobre a1 y después íbamos obteniendo los xy de manera sucesiva como esta operación, ¿sí? O sea, van a ser los bi menos... Perdón, profe. Sí, No sé si está sí. compartiendo, no. Ah, ¿no se está compartiendo? No. Ah, caramba. Ujú. Vamos de vuelta, no se ve, no se... Ahí vamos de vuelta. Un segundo. A ver, me voy a quedar en el visor de... Ahí se compartió, sí. Bien, entonces, habíamos visto sistemas lineales, sí, y habíamos terminado de ver cómo resolver un sistema lineal, triangular inferior o triangular superior, sí, que nosotros generalmente trabajamos con el triangular superior, sí, que hacíamos este tipo de cuentas, sí, y operizamos en el cuadrado operaciones, sí. Bien, entonces, la idea era transformar cualquier sistema en esto, mediante operaciones elementales, ¿sí? Como vimos, que nos llevan en menos un paso, teníamos este tipo de matrices, ¿sí? Que esto es la eliminación gaussiana, entonces lo que precisamos era 2/3 de n al cubo operaciones más el n al cuadrado de la resolución de triangular, ¿sí? Que acá estaba el procedimiento para, ¿sí? En este caso es la triangularización solamente, ¿sí? Este algoritmo es solamente para la triangulación. Para resolverlo, tendríamos que agregarle este otro algoritmo, ¿sí? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que, que esto es para la triangularización, ¿sí? Bueno, y como habíamos dicho, ¿cuándo se puede cuándo se puede hacer eliminación gaussiana? O sea, ¿cuándo se puede llevar una triangular superior en este caso? Cuando las matrices principales son no singulares, ¿sí? O sea, tenemos que ver el determinante para cada una de ellas. Bien, pero como le decía, el lunes, cuando usamos eliminación gaussiana y cambiamos el vector B, ¿sí? Ahí tendríamos que hacer todos los cálculos de vuelta, y eso es lo que no queremos, ¿sí? Entonces, hay otra metodología que se llama LU, ¿sí? Que nos permite como triangularizar la matriz, factorizar la matriz A de una forma de que si yo cambio el B, no tengo que volver a factorizar la matriz A, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa
esa factorización se llama LU. ¿Por qué? Porque a la matriz A la intenta escribir como una triangular inferior por una triangular superior. ¿Sí? Y lo particular de esto es que, esto es importante, ¿sí? Que la matriz L tiene que tener unos en la diagonal. ¿Sí? Y si A es no singular, la matriz U tiene que tener todos números distintos de ceros en la diagonal. ¿Sí? Y cuando tenemos esa representación, la representación esa es única. Eso es lo importante. ¿Sí? O sea, en este sentido, ¿sí? En este sentido, lo que dice acá, que en la diagonal de L tiene que haber unos y en la U triangular superior, la representación es única. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos cómo hacemos para resolver un sistema de esta forma? Cuando descomponemos a la matriz A en LU, primero resolvemos el sistema UE, o sea, hacemos que UX sea un I, ¿sí? Y resolvemos el sistema LI igual a B, encontramos el I, ¿sí? Y después, ¿sí? Resolvemos el sistema UX igual a I, ¿sí? Y con eso obtenemos el valor de X, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el teorema de la factorización, ¿sí? Entonces, si A es de Rn por Rn, ¿sí? Y con matrices principales no singulares, entonces existe una única LU tal que A es igual a L por U, ¿sí? Donde L es triangular inferior con unos en la diagonal y U es triangular superior, ¿sí? Bien, para esto, ¿sí? Vamos a trabajar más que nada con la parte matricial por bloque, ¿sí? Como le decía, vamos a ver como le había dicho al principio, vamos a ver la propiedad esta de que esta es una combinación lineal, por ejemplo, de las columnas de L, o esto se puede ver como la combinación lineal de las filas de L, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar la primer fila tenemos que ver las filas de U y las columnas de L, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, ¿sí? En esto que tenemos aquí, ¿sí? Esto lo que nos está diciendo de que esto que tenemos acá, o sea, vamos a agrandarlo un poquito más, ¿sí? El A11, ¿sí? Acá me está diciendo, ¿sí? Si lo miramos así, es la primer fila de U, ¿sí? Acá lo que me está diciendo, ¿sí? Fíjense que esto es la combinación lineal de las filas, ¿sí? ¿Qué combinación lineal tiene las filas, ¿sí? ¿Cuál es la combinación lineal de las filas de U? ¿Sí? Y acá me está diciendo que es justamente el A1U, la primera fila de A es la primera fila de U. ¿Sí? Entonces ya tengo los valores de la primera fila de U. ¿Sí? La primera fila de U va a ser la primera fila de A. ¿Sí? Entonces tenemos así. Tenemos de acá que primer fila de U es igual a primer
fila de A. ¿Sí? Vamos a poner con mayúscula acá y acá. ¿Sí? Entonces ya tengo los valores de esto. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a borrar esto y borrar esto. Entonces todos estos valores ya los conocemos. ¿Sí? Entonces le ponemos un tilde. Todos esos valores ya los conocemos. ¿Sí? Y entonces vamos a ver entonces cómo obtenemos la primer columna de L. ¿Sí? La primer columna de L, ¿sí? Es, yo lo puedo mirar así, si miramos acá, ¿sí? Si lo miramos aquí, ¿sí? Tenemos que, acá tenemos una combinación lineal, ¿sí? Que me está diciendo que es 1 por la primer columna de L, ¿sí? Y esto va a ser igual a la primer columna de A, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, lo que vamos a tener es, de acá, ¿sí? Vamos a tener la siguiente operación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá es que vamos a escribir L, vamos a poner así, asterisco, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle así, como ponemos en el Octave, asterisco 2.1, ¿sí? Por U 1, 1, ¿sí? Va a ser igual justamente a 2.1, ¿sí? Y entonces de acá lo que tenemos, ¿sí? Entonces de acá lo que tenemos, vamos a poner luego, ¿sí? Tenemos que L de asterisco 2.1 va a ser igual a asterisco 1 sobre U 1, 1. ¿Sí? Por eso le decía que los elementos de la diagonal tienen que ser distintos de 0, porque si no acá estaríamos dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos, ¿sí? Tenemos lo que vale la primer columna de L y la primer fila de L. ¿Sí? Entonces, de acá obtenemos cuánto vale la primer fila de L y la primer columna, perdón, la primer columna de L y la primer fila de U. ¿Sí? ¿Se entienden? Entonces de acá, ¿sí? Vamos a borrar esto y borramos esto. Entonces de acá tenemos que tendríamos, vamos a escribir así,
Entonces, tenemos conocidas esta. ¿Sí? Tenemos conocidas esta, que le vamos a poner también un tilde. ¿Sí? Tenemos conocida esta y tenemos conocida la primer fila de U. Bueno, no se quiere agrandar. A ver si se puede agrandar más. Bueno, no nos permite sacarlo más de ahí. ¿Sí? Bien, tenemos conocidas esas. Vamos a hacer así y así. Bueno, entonces tenemos conocidas esas. ¿Sí? Y yo lo que puedo hacer, o sea, todas estas van a ser ceros. ¿Sí? Todos estos van a ser ceros. Entonces, todos estos también los conozco y van a ser cero. ¿Sí? Entonces, no me preocupo por esos. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar acá. Todos estos, ¿sí? Van a ser ceros. ¿Sí? Todos estos van a ser ceros. Entonces, ¿sí? Como le decía, esto lo puedo ver como matriz por bloque. ¿Sí? Y entonces lo que me quedaría es resolver esto igual a todo esto. ¿Sí? O sea, tendríamos que mirar este producto con este producto con este producto va a ser igual a este subproducto que tenemos aquí abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, de acá, repetimos lo que hicimos acá. Repetimos de vuelta lo que hicimos acá. Entonces, de acá vamos a tener que el A 22 hasta el A 2N, o sea, la segunda fila de A menos el primer término, va a ser igual a la segunda fila de U menos el primer término, que ya sabemos que es 0. ¿Sí? Entonces de acá podemos obtener de la misma forma, ¿sí? Podemos decir que la segunda, o sea, de acá podemos tener que A, en este caso 2 hasta N, ¿sí? Va a ser igual, 2 hasta N y ponemos 2, ¿sí? De la segunda, estoy escribiendo bien, a ver, no estoy escribiendo bien. A ver si acá estoy haciendo esto, claro, la segunda componente es la columna. Entonces acá es, perdón, acá vamos a hacer así, revés, ¿sí? La segunda componente son las columnas. Y la primera componente me está diciendo la fila. O sea, la segunda fila entre la columna 2 y la columna n
tiene que ser, va a ser igual a U de la columna 2, perdón, de la fila 2, desde 2 hasta n, porque la primera ya sabemos que es 0. ¿Sí? Y por otro lado, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener la misma cuenta que aquí, pero al revés, ¿sí? Entonces vamos a tener que L, ¿sí? L de, en este caso, va a ser desde 2 hasta n, y vamos a tomar 2, va a ser igual a desde 2 hasta n, 2 sobre u 22. ¿Sí? Que el u22 lo obtuvimos aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá hay algunos que ponen si es único, o sea, si estamos diciendo que los elementos de la diagonal son unos de L, ¿sí? Acá lo que algunos hacen, por ejemplo, en vez de 2 lo hace de 3, y acá lo mismo, en vez de todos los puntos pone desde 2 hasta n, ¿sí? Pero si hacen esta cuenta, justamente el U22, ¿sí? Es igual al A22. Entonces, justamente este cociente le va a dar 1. No tienen que preocuparse, ¿sí? Y entonces, así seguidamente vamos a ir armando, ¿sí? La descomposición LU, ¿sí? Y como la estamos armando, esta descomposición es única, ¿sí? Bien, si ustedes quieren verla en forma de sumatoria, sin matricial, en vez de matricial, ¿sí? Pero es importante que ustedes empiecen a tener idea de de estas resoluciones, porque se facilita la forma de demostración, ¿sí? Entonces, vamos a verla en forma de sumatoria para que la tengan, ¿sí? En forma de sumatoria, lo que tendríamos que, por ejemplo, la fila 1 de U es igual a la fila 1 de A, perdón. ¿Sí? Después, la primera columna de A es igual a esto, ¿sí? Entonces, obtenemos esta cuenta, como le decía, de la primera columna perdón, la primera fila de L. No, la primera columna de L, perdón, la primera columna de L. Y ahora suponemos que conocemos la K-1 filas de U y la K-1 columnas de L, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, tenemos que la K fila de A se puede escribir como esta combinación, ¿sí? De lo cual obtenemos que la K fila de U es igual a esto, ¿sí? Y tenemos que la columna K de A es igual a esto, ¿sí? Entonces acá estamos escribiendo, fíjense, que acá la fila de A la estamos escribiendo como combinación lineal de los elementos de las filas de U, ¿sí? Donde ya sabemos que justamente en la coordenada K va a valer 1, la combinación, justamente el coeficiente de la combinación lineal, y las otras van a valer LKM y obtenemos el LKM,
¿sí? Despejándolo de acá. Y acá estamos expresando, ¿sí? a la columna K de A como la combinación lineal de las, justamente, como la combinación lineal de las filas de U. ¿Sí? Y entonces de acá podemos encontrar los coeficientes L. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y esta forma es la que vamos a trabajar. ¿Sí? Y acá tienen una aproximación, una primera acercamiento de lo que es la demostración por bloques, ¿sí? Que es importante entenderlo. ¿Sí? Bien, entonces sigamos. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, definiciones que nos van a servir para estudiar convergencia, ¿sí? En métodos iterativos. Entonces, los métodos directos, lo que vimos hasta ahora fueron la eliminación gaussiana, que lo que tiene el problema es que si yo cambio el B, tendría que hacer todo de vuelta, los cálculos de vuelta, y la factorización LU, ¿sí? Que ahí no tengo que calcular de vuelta, ¿sí? Un caso particular de la factorización del LU, que muchos ya han trabajado, la han visto, que es la descomposición de Cholesky, ¿sí? La descomposición de Cholesky es como si se quisiera ver la raíz cuadrada de una matriz, ¿sí? Porque justamente el L y el U son lo mismo, pero traspuesto. Bien, entonces, vamos a definir lo que es una norma vectorial en un espacio vectorial B es una función que a cada elemento, ¿sí? Que la norma, de la función norma aplicada a cada uno de los elementos del espacio vectorial es mayor o igual que 0. Y es igual a 0 si, solo si el X es elemento nulo, ¿sí? Después otra propiedad que hay es que la norma de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector, ¿sí? Y por último tenemos la desigualdad triangular, que se cumple la desigualdad triangular, ¿sí? Todas las funciones que satisfacen estas tres propiedades pues, reciben el nombre de norma, ¿sí? Bien, por ejemplo, la más conocida que tenemos es la norma L2, ¿sí? O 2, que es la raíz cuadrada de los términos, la suma de los términos al cuadrado, que justamente se puede escribir como la raíz cuadrada del producto interno entre X traspuesta y X. ¿Sí? Después la norma 1, ¿sí? Que es la sumatoria de los valores absolutos de los términos de X, y la norma infinito, que es tomar el máximo de los términos, el máximo de los valores absolutos de los términos de X. ¿Sí? Bien. Para cada una de estas normas matriciales, perdón, vectoriales, porque acá estamos trabajando con vectores, se puede definir una norma matricial, ¿sí? ¿Qué es una norma matricial? Es sobre matrices de n por n, ¿sí? Y en este caso se toma de forma similar. Entonces, una norma va a tener estas propiedades, que la norma en cualquier matriz cuadrada va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Me va a dar un número real mayor o igual que 0, y me va a dar 0 si solo si la matriz es la matriz nula. Después, la norma de un escalar por la matriz es igual al valor absoluto del escalar por la norma de la matriz. Y se cumple también la desigualdad triangular,
¿sí? Y por último, también se cumple esta desigualdad, ¿sí? O sea que la norma del producto de A por B es menor o igual que la norma de A por la norma de B. ¿Sí? Bien, y entonces al definir normas uno puede definir distancias, ¿sí? Entonces, la distancia de un punto A hasta un punto B, en este caso matrices, va a ser igual a la norma de B menos A. ¿Sí? Y si yo tengo una norma vectorial, entonces eso me va a inducir una norma matricial. ¿Sí? ¿Cómo? De esta forma. La norma matricial de A va a ser igual al máximo de la norma de A por X. ¿Sí? Fíjense que A por X justamente es un vector. ¿Sí? Entonces acá estoy viendo. Así se va a definir la norma matricial inducida por la norma vectorial, ¿sí? Hay otras equivalencias que son las siguientes, que la norma, ¿sí? La norma matricial inducida por una norma vectorial la puedo escribir como de esto, el máximo entre el máximo de los X pertenecientes a B tales que el cociente de AX sobre la norma X, ¿sí? Y de acá sacamos una condición, ¿sí? Como tenemos que la norma inducida es el máximo de estos valores, podemos decir, ¿sí? Que esto, ¿sí? Cada término de esto va a ser menor o igual que este término, ¿sí? Y entonces puedo pasar el X que tengo acá, la norma de X para acá y me queda esta desigualdad, ¿sí? Entonces esto nos hace, esto es una propiedad que usamos para conocer por lo general cuál es la norma de una matriz A determinada, ¿sí? Vamos a trabajar con esto, o sea, primero planteamos esto y buscamos cuál es el valor número que me hace esta propiedad y entonces esa supuestamente va a ser la norma de la matriz A. Esto lo van a ver más en detalle en análisis funcional, ¿sí? En análisis funcional trabaja mucho con estas cosas, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas este, de las normas inducidas, las normas matriciales inducidas. Por ejemplo, una norma 2, ¿sí? O sea, la norma inducida por la norma de la raíz cuadrada de x, de la sumatoria de los xy al cuadrado, es esta, ¿sí? Eso me va a dar, la norma 2 de A va a ser equivalente a buscar el máximo de los autovalores de la matriz, ¿sí? La norma 1, que es justamente la sumatoria, ¿sí? de los términos de X, eso me va a inducir una norma matricial que va a ser igual al máximo de la suma de las filas, ¿sí? O sea, voy a sumar la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y voy a ver cuál es el máximo de la sumatoria de los valores absolutos de los términos de cada una, ¿sí? Entonces, el máximo de las sumatorias de esas por fila va a ser la norma matricial. Y la norma infinito va a ser el máximo de la suma de las columnas, ¿sí? Por columnas. ¿Sí? Entonces, todas la más usada es justamente la 2. Por eso muchas veces buscamos los autovalores y autovectores, porque justamente nos dan información sobre cómo va a ser la iteración con la matriz
con la matriz A, ¿sí? Bien, entonces, y vamos a definir también el radio espectral, ¿sí? De una matriz está definido como el máximo de los autovalores. Entonces, lo que tenemos es que si A es una matriz n por n, entonces el radio espectral, o sea, el máximo de los autovalores, va a ser menor o igual, ¿sí?, que la norma de A, para cualquier norma matricial inducida, ¿sí? En el caso de ser la norma 2, justamente nos da, el radio espectral nos da igual a la norma de A. Se cumple la igualdad, ¿sí? Y por último tenemos, bueno, que en el caso de, esto es un poco más general, ¿sí? Para matrices más, cuando no son, por ejemplo, cuando no son cuadradas, ¿sí? Entonces la matriz, la norma de A, la norma 2 de A es igual al radio espectral, ¿sí?, de este A estrellita no es el por, ¿sí? Esto es se llama A conjugado, ¿sí? ¿Cómo es el A conjugado? El A conjugado es el A traspuesto, ¿sí?, pero conjugado. Esto si justamente, si fuera la matriz sería compleja, entonces acá tendría que estar los traspuestos y a su vez el conjugado de los traspuestos, ¿sí? Pero esto es si A fuera complejo. Si A es real, es justamente solamente la traspuesta, o sea, es A por A traspuesta por A, ¿sí? Y eso me va a dar una matriz cuadrada, ¿sí? Y entonces es el radio espectral de esa raíz de esa matriz cuadrada. Y esto, repito, es para cualquier, acá yo puse n por n, pero justamente esto también vale para una matriz asimétrica. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos. Y por último, vamos a definir una matriz, se dice diagonalmente dominante, si los términos de la diagonal son, en valor absoluto, son mayores o iguales, en este caso, ¿sí? Pueden ser estrictamente dominante o dominante solo, ¿sí? Si es estrictamente dominante, es mucho mejor, ¿sí? Entonces, si los términos de la diagonal son mayores, ¿sí?, que los términos de la suma de los términos de la fila, sacando justamente el término de la diagonal, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay algunos métodos que si la matriz es diagonalmente dominante, entonces tiene convergencia independiente del valor inicial, ¿sí? Entonces, toda matriz diagonalmente dominante es no singular y tiene factorización LU. Fíjense, ahí tenemos uno de los primeros resultados. Si es diagonalmente dominante y no singular, entonces tiene una factorización LU, ¿sí? Y vamos a ver las condiciones de matriz. ¿Se acuerdan que con mínimos cuadrados habíamos hablado de que cambiábamos la base la base de polinomios, que los llevamos a polinomio de Legendre, la combinación de polinomio de Legendre? ¿Por qué? Porque la base de polinomios armónicos, cuando hacíamos la matriz, nos daba que la matriz estaba mal condicionada, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto. ¿Qué es lo que pasa esto? Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones, ¿sí?, y queremos conocer si cambiamos un poco el vector B, cómo cambia las soluciones, ¿sí?
Y si o sea, la idea es que si cambiamos un poquito el vector B, muy poquito, entonces las soluciones también cambian muy poquito, ¿sí? Pero esto no suele pasar, entonces se dice que está mal condicionada, ¿sí? Bien, entonces, vamos a decir, si X estrellita es la solución del sistema AX igual a B, y X estrellita tilde es la solución del sistema AX igual a B tilde, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta condición, ¿sí? Uy, perdón. Tenemos que B tilde es una, una alteración de B. Y el X tilde es una alteración del X, el X tilde estrellita es una alteración del X estrellita. Entonces, queremos suponer que si modificamos, alteramos a B con una alteración muy pequeña, esto también reciba una alteración muy pequeña. ¿Sí? ¿Esto para qué se hace? Porque nosotros si tenemos problemas de redondeo, tenemos cuestiones, si queremos redondear al B, entonces también queremos que la solución nos dé soluciones cercanas, ¿sí? No que se nos dispare. Bien, entonces se espera, como decíamos, que si la alteración de B es pequeña, entonces también lo sea la alteración del X, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar es con cambios relativos, ¿sí? Cambio relativo en cuanto al B. O sea, vamos a ver la alteración de B en base al B y la alteración del X en base al X, ¿sí? Entonces, lo que se define, ¿sí? Como número de condiciones de la matriz A, y lo vamos a anotar con capa de A la norma de A por la norma de A a la menos 1. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esta propiedad. ¿Sí? Porque justamente ¿sí? Es como una norma matricial de A. ¿Sí? Como una norma matricial de A. Entonces, tenemos esta propiedad. ¿Sí? Por eso teníamos esta otra propiedad, ¿sí? De las matrices. Bien. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Entonces, si esa capa de A tiene esa propiedad, que esa capa de A es mayor o igual que 1, ¿sí? Y que capa de un escalar por A es igual a la capa de A, ¿sí? O sea, el número de condiciones de lambda por A va a ser igual al número de condiciones de A. El número de condiciones de A inducida por una norma, la norma 2 matricial, es igual a 1, si solo si A es múltiplo de una matriz ortogonal, ¿sí? O sea, si es unitaria, o sea, si los vectores, columnas, ¿sí? Son de norma 1 y ortogonales, ¿sí? Entonces, lo que nos indica el número de condiciones es que si es pequeño, entonces cuando hay cambios relativos de B, produce cambios relativos pequeños de X, ¿sí? Y entonces se dice que una matriz es bien condicionada si el número de condiciones capa de A es cercano a 1. Y es mal condicionada si el capa de A es grande, ¿sí? Entonces, como dice ahí, para el capa 2, ¿sí? Definimos como la norma espectral, entonces la matriz
es mejor condicionada si las matrices son ortogonales. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Sí? Si queremos resolver este sistema, ¿sí? Para, por ejemplo, acá B igual a 20,01 y 19,099 y el otro B es 20,02 y 19,98. Fíjense que hay un pequeño cambio, ¿sí? Este pequeño cambio. Entonces, el error relativo, el error relativo de esto es igual a 0,005. ¿Sí? Y si tenemos la norma, tomamos la norma 2, ¿sí? Lo que hacemos es, como decíamos acá, ¿sí? Tenemos que la norma 2 es el autovalor máximo, ¿sí? Y el autovalor mínimo, ¿sí? O sea, 1 sobre el autovalor mínimo, porque fíjense que el autovalor máximo de esto es 1 sobre el autovalor mínimo y de la matriz A. Y eso nos da 1,075. O sea, esta matriz está bien condicionada. ¿Sí? Bien, y acá están los, si yo calculo, esto es 9. Bien, ahora vamos a ver otro problema, ¿sí? Si yo es fíjense que acá estoy cambiando el A, ¿sí? Vamos a cambiar el A. Tenemos 10,1 y tenemos el mismo vector B, ¿sí? Y acá, si yo quiero cambiar el A1, a la menos 1, hagan la cuenta y van a ver que le da esto, ¿sí? Y acá, el autovalor de a la menos 1 por el autovalor máximo de a la menos 1 por el autovalor máximo de A, me da este número, ¿sí? Entonces, acá fíjense que el error el error relativo de esto es igual a esto por esto, que nos da este tremendo valor, ¿sí? Entonces, acá tenemos una matriz mal condicionada. Lo que estamos diciendo acá es que si yo tengo fíjense, si yo cambio en 0,01, ¿sí? El vector B, el X se me puede disparar a 2000, ¿sí? O sea, si yo me muevo un poquito del B, la solución del X es como un asíntota, ¿sí? Se me dispara. Si yo estuviera en una dimensión, ¿sí? Si el X fuera de una dimensión, se me dispararía, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de que no pase, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tenemos acá esta condición, ¿sí? Y lo que tenemos, ¿sí? Que, bueno, acá no, claro, a ver, pero sin embargo, fíjense que, claro, es cierto, acá lo que estoy diciendo es que se me puede disparar, ¿sí? No necesariamente, o sea, puede pasar o no. No tengo el número de condiciones lo que no me da el control sobre los resultados. Si el número de condiciones es chiquito, ¿sí? Entonces ahí sí voy a tener control sobre los resultados, porque los cambios van a ser pequeños, ¿sí? Pero acá,
me dice que los cambios pueden ser abruptos o no. No me dice que no, pero puede ser que sea abrupto, ¿sí? Fijémonos que acá, bueno, como habíamos dicho, el número de condiciones era esto y nos daba el error, pero fíjense que la solución, en este caso, no varió mucho en este sentido. Fíjense que la diferencia fue de un vector en cada coordenada va de 1, ¿sí? La diferencia no fue tanto, ¿sí? Pero por ahí es grande para el problema, ¿sí? O puede pasar que en alguna de estas, en alguno de estos componentes se me dispare. O puede ser que no, como en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de trabajar con matrices bien condicionadas para tener el control sobre la solución, ¿sí? Si no, nos puede pasar que o se dispare o que no, que se mantenga, ¿sí? Que se mantenga cerca de la solución, ¿sí? Pero por eso lo mejor es trabajar con matrices bien condicionadas. Bien, muy bien. No sé si hay preguntas, dudas. Bien, bueno. Acuérdense que empiecen, eh, traten de comunicarse en los foros y acuérdense que la semana que viene vamos a empezar a ver cómo fueron las soluciones de los problemas, ¿sí? Entonces, si ustedes me plantean una solución entre todos, me dicen, acá está la solución, esta es la solución que mejor, y me la justifican bien, entre varios, ¿sí? Va a ser mucho mejor que por separado, ¿sí? Porque uno por ahí va a encontrar una solución, otro va a encontrar la mejor, va a encontrar otra mejor, y bueno, según lo que hayan hecho, se va a considerar, o sea, va a decir, bueno, acá has trabajado bien por ejemplo, si se han comunicado entre ustedes y han conseguido tal solución, entonces es importante. Otra cosa es que lo hagan así solos y si no hay comunicación entre ustedes, que son como un equipo, vamos a hacer como que sean un equipo, ¿sí? Y ustedes me plantean una solución que no alcanza las justificaciones, o sea, por ahí me dicen, yo lo resolví así y ya está. Y no me explican de dónde sacaron, cómo lo hicieron, por qué tomaron ese ajuste, no va a estar bien, ¿sí? Ahora, si ustedes me lo presentan, yo lo hice así porque me pareció de esta forma y tiene un error de esto, ¿sí? Me lo justifican bien, entonces ahí sí se lo va a considerar, ¿sí? Yo quiero que me hagan un trabajo tipo de campo, ¿sí? Me lo resuelvo. Yo quiero encontrar la función que satisface eso. Una sola función, ¿sí? No por tramos, o sea, sí puede ser una ayuda, puede ser por dos o tres tramos, ¿sí? Pero no infinitos tramos, ¿sí? Que algunos o por ahí piensan por ahí así por pedacitos, por muchos pedacitos, entonces no es óptimo, ¿sí? Eso no es óptimo, ¿sí? Yo busco que sea, por ejemplo, una función que por lo menos, o como máximo, no por lo menos, como máximo, sea de dos o tres tramos, ¿sí? O sea, para un tramo una función, para otro tramo otra función, y para otro tramo otra función. O sea, como máximo tres tramos, ¿sí? Y si me puede hacer una sola función sin tramos, mejor, ¿sí? Pero eso se lo dejo a ustedes, ¿sí? Es encontrar la función que mejor aproxima, o sea, que mejor aproxima o
que tienen menos error. ¿Sí? Y tiene que ser todo con Octave, no con el Excel ni con el GeoGebra. Con el Octave, ¿sí? Todo trabaja, justamente fíjense que dice que se trabaje con Octave. Ustedes pueden hacerlo internamente si quieren trabajarlo con el GeoGebra o con este, el Excel, pero los algoritmos y las metodologías lo tienen que llevar al Octave. Los resultados y los desarrollos lo tienen que llevar al Octave. ¿Sí? Me lo tienen que mostrar todo en el Octave. ¿Está bien? Bien. No sé si hay dudas. Si no, nos estamos viendo hoy a las 2 de la tarde. Bueno, dale. Bueno. Gracias, Tomás. Gracias, Cintia, también. Bueno, entonces nos vemos a la tarde. Dale, nos vemos, Ariel. Chao, chao. Adiós. Chao, Cintia. ¿Alguna duda, chicos? Lo que se quedaron. Consulta. A mí me quedó algo en el ejercicio 5 del laboratorio 2, Bien. que estaban A ver. la Cinco. matriz, la temperatura y eso. Ajá. ¿Qué Que pasó? en los 4 primeros años, cuando usas la función, que no te tira datos porque Sí, están afuera del intervalo. sí. ¿Qué hay que hacer con esos datos que te faltan ahí? Nada. No se puede, o sea, donde no hay datos no se puede informar. Perdón, no es donde no hay datos, no se puede informar. Como vimos en la clase pasada, en la práctica, ¿sí? Algunos lo que hicieron es manipular los datos y poner, por ejemplo, en esos datos al principio para que les diera. Y eso está mal, ¿sí? No se puede manipular los datos. Los datos están así y ya está, Bien. ¿sí? Entonces, uno puede hacer un spline y obtener una solución, pero la solución por ahí les da muy alejada Sí, de sí. la realidad. Y bueno, esa es la solución que hay para esos datos. ¿Sí? No hay otra Vale. cosa. ¿Sí? Bien. Lo que se puede decir es, si querés que te dé información, dame alguno de los datos cercanos, pero no se puede manipular. Bien, listo, listo. ¿Sí? Bien. Listo, gracias. No, por favor. No, nos vemos después a la tarde. Dale, nos vemos a la tarde. Adiós. Bueno, Mercedes, Ricardo, ¿tienen dudas? Sí.
Claro, exactamente, exactamente. Sí. O sea, es eso. Sí. No, 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 decime, decime. Dale, nos vemos a las 2. Hasta luego. Mercedes, ¿tenés dudas? ¿Consultas? Mercedes, ¿tenés dudas? Bueno, muy bien. Nos estamos viendo entonces a las 2.